Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que bien, ¿cierto? ¿Qué tal si como para animarnos un poquito, sin pararse, por favor, ahí sentadito, salude al que está atrás suyo, al que está adelante? Sí, por favor. Bueno, sin duda hemos tenido un buen tiempo de culto, cantando y recordando los beneficios que el Señor nos ha dado a través de su vida, a través de su muerte y a través de su resurrección, como lo veíamos muy connotado en cada uno de los cánticos que hoy el director Miguel trajo para nosotros. Y seguimos hablando precisamente de 1 Corintios capítulo 15. Hoy vamos a ver la última parte, son 58 versículos, donde hemos estado viendo un tema bien importante para aquellos que somos creyentes, es el tema de la resurrección de Cristo y de la resurrección de todos los que hemos creído en Él. Amén. Bien. Y hoy la prédica tiene como título Transformados a la forma de Cristo, y yo les pregunto, ¿cuántos quisieran hoy tener el cuerpo de Cristo? ¿Cuántos quisieran ser como Cristo? Pero totalmente, ¿no? Porque realmente dice que vamos creciendo a la estatura de Cristo cada día, pero un día seremos transformados, es lo que dice la palabra. Y quiero que eso nos llene de esperanza en medio de un mundo que estamos viviendo caótico. ¿Cuántos de ustedes no están viendo este mundo cada día peor? Con más problemas de moralidad. Cada día menos temor de Dios, menos temor incluso de aquellos que son autoridad nuestra como nuestros padres. ¿Cuántos están viendo cada día un mundo que se degrada más y más? Por muchas razones, ¿verdad? Y sin duda los cristianos hoy necesitamos estar cada vez más firmes. Necesitamos estar más constantes, perseverando siempre en ¿qué? En nuestra obra que hacemos para Cristo, y principalmente en lo que ayer muchos estuvieron participando en la proclamación del Evangelio del Señor. ¿Por qué? Porque lo único que puede cambiar a un mundo perdido es Cristo. Y solamente se puede a través de la proclamación de su Evangelio. Y no será, hermanos, la consecución de cosas materiales. No será, hermano, la buena salud que tengas ahora. No será las buenas finanzas que tengas, ni el buen carro, ni la buena casa, lo que te va a animar a proclamar el Evangelio o a vivir una vida para Cristo. Para nada va a ser eso. ¿Por qué? Porque esas cosas se acaban. Es más, hay muchas personas que hoy se encuentran muy bien de todas esas cosas que dije hoy y no sirven al Señor. Eso no es realmente lo que nos anima a servir a Cristo. La verdadera esperanza, el verdadero aliciente de un cristiano genuino debe ser Cristo. Y la certeza que un día estaremos con Él eternamente. ¿Usted está seguro que va a estar con Él eternamente? Amén. Y es ahí donde la convicción y la fe en la promesa del Señor de que un día Él volverá, como lo hemos cantado acá, como lo hemos declarado acá, ¿cierto? Cobra más fuerza. Y eso es lo que nos debe llenar de optimismo y nos debe llenar de deseo por servir mejor al Señor, por deseo de seguir proclamando su Evangelio. Este es el ánimo que vamos a mirar en esta última parte de 1 Corintios 15, 35 al 58. Ya Emanuel hace 2 domingos nos enseñaba que un evangelio predicado donde no se diga que Cristo resucitó es un evangelio mocho. ¿Sí? Usted le puede decir a todo el mundo, no, con Cristo vas a estar muy feliz, Cristo te va a traer felicidad, con Cristo vas a tener plata. Eso no es evangelio, eso es otra cosa, eso es motivación. Nos recordaba Emanuel a través de a los Corintios en la primera parte, en el versículos 1 al 11, que el evangelio es que Cristo vino a este mundo, murió, fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Sin resurrección no hay evangelio. ¿Qué esperanza tendría este cristianismo que proclamamos si no hubiera resurrección? ¿Cuál sería su esperanza? ¿Vivir santo hasta que se muera? Eso para mí no sería esperanza.
Alguna vez a un monje cisterciense, son una orden de monjes que viven en un monasterio, se encierran ahí. Y le preguntaron, bueno, si hoy usted supiera que el ateísmo es cierto y que Cristo nunca vino y que nunca resucitó, ¿qué diría usted de lo que hizo durante 40 años en ese monasterio? Y él dijo, bueno, pues viví una vida de silencio, viví una vida de reposo y viví una vida de tranquilidad. Y yo pensé, como más adelante Pablo le va a decir a los corintios, qué tontería. ¿Qué esperanza hay en eso? ¿Ustedes ven una esperanza en eso? Pasó una vida en silencio y reposo. Pudo haber pasado toda su vida borracho y lo mismo le hubiera dado. Porque qué esperanza hay para la eternidad. ¿Qué es lo que realmente nos mueve a servir a Cristo? Que un día vamos a ser como Él. Eso es lo que nos mueve. Que esto no acaba acá, que el día que tú mueras vas a tener un cuerpo glorificado como el del Señor. Eso es lo que a mí me llena de esperanza para seguir proclamando el Evangelio del Señor, para seguir incluso entregando mi vida por Él y para querer vivir en santidad y vivir entregado a su palabra. Sin resurrección, realmente el cristianismo es una religión más del montón. Eso sería el cristianismo. Y como nos decía Fernelio, nos hacía meditar de los versos 12 al verso 34, sin resurrección, vana es nuestra fe, vano es todo lo que hagamos, vano sería lo que hicieron ayer en el parque. ¿Para qué serviría si no hay resurrección? ¿Para qué? ¿Dónde está puesta su esperanza? Vana sería nuestra fe, vana sería nuestra profesión. Observemos cómo Dios a través del apóstol Pablo concluye el tema de la resurrección y, hermano, nos llena de esperanza, nos llena de ánimo para seguir adelante en esta carrera dura, pero amable de ser creyentes. Amén. Y como les decía, el título es Transformados a la imagen o a la forma de Cristo. Y vamos a mirar algunos puntos respecto a eso. Primer punto, transformados a un cuerpo diferente. Transformados a un cuerpo diferente. Vamos a leer los versículos 35 al 38. Los voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Dice, tal vez alguien pregunte, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? Y Pablo dice, qué tontería. Lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera. No plantas el cuerpo que luego ha de nacer, sino que siembras una simple semilla de trigo o de otro grano, pero Dios le da el cuerpo que quiso darle y a cada clase de semilla le da un cuerpo propio. En otras versiones dice un cuerpo diferente. Los corintios estaban mal influenciados y así habíamos terminado, ¿no? En la vez pasada diciendo que de las malas conversaciones son las malas costumbres. Y sin duda ellos estaban impregnados de aquellos judíos que decían ser cristianos, se habían introducido en las iglesias, los falsos maestros, que algunos venían de esa tradición saducea, de los saducios, que no creían en la resurrección. O tal vez influenciados porque eran griegos. Recuerden, y me imagino que recuerdan Hechos 17, recuerdan al apóstol Pablo allá en Atenas predicando. Recuerdan que cuando habló de todo, todos estaban fascinados con lo que él estaba diciendo, pero cuando comentó la resurrección, ¿qué pasó? Algunos que dijeron, uy, no, hermanito, fresco. Otro día hablamos de eso, porque no creían. Sin embargo, algunos creyeron. Entonces, esta iglesia en Corinto creía en la resurrección de Cristo, pero no creía que ellos iban un día a resucitar también. Y les pregunto, ¿hay alguno aquí que cree que no va a resucitar? Espero que no. Espero que no. Y entonces, estas preguntas estaban realmente llenas de dudas, ¿sí? ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? Eran preguntas llenas de dudas y por eso es que el apóstol Pablo es tan fuerte y le responde con una palabra que en el griego es afrón y que es mucho más fuerte que lo que dijo acá o lo que dice en la Reina Valera, que dice necios. Esa palabra afrón traduce estúpido, ignorante, insensato. O sea que fue más parecido a eso lo que el apóstol Pablo les dijo. Y es que, hermanos, dudar de la resurrección de los creyentes es negar a Cristo.
¿No lo creen ustedes? Dudar de que nosotros como creyentes vamos a resucitar está negando la efectividad de lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Para qué? Si no resucitó. Esas dudas eran irracionales y son irracionales en un creyente. ¿Es triste? Bueno, yo no lo he escuchado en un creyente, pero es triste pensar que un creyente diga, este mundo va a acabar aquí y ya. ¿El muerto al hoyo? Sí, como les decía antes, si no resucitamos, el cristianismo es una religión sin esperanza. Podríamos ser budistas, islámicos y la misma nos daría. Sin embargo, a pesar de que Pablo considera que la pregunta es tonta, ¿verdad? Empieza a responder a la pregunta a través de este pasaje. Primero responde con una analogía que se basa en ¿qué? En la siembra, ¿verdad? Donde la semilla, cuando uno la siembra, ella debe morir. ¿Quién ha sembrado aquí algo? ¿Han sembrado semillas? Bueno, si uno de pronto escarba un poquito la semilla se pudre, la semilla muere, pero ¿qué pasa con esa semilla? Empieza a transformarse y de ahí sale una planta. Y él les está diciendo que obviamente el aspecto que va a salir de ahí es diferente. O sea, usted no siembra un frijol y le sale un frijol gigante, ¿cierto? ¿O sí le ha pasado algo, no? No, sale una leguminosa ahí que toca ayudarla con unos palitos para que crezca, ¿verdad? Y después salen las famosas vainas que están llenas de frijoles adentro, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir Dios con esto? Hermano, que el día que usted y yo, creyentes en Cristo, partamos de este mundo, o si estamos aquí vivos, seremos transformados, pero no igual que este cuerpo que tenemos ahora, ni igual que ese cadáver que se va a enterrar. Seremos transformados. ¿Cuántos lo creen y cuántos no se alegran de eso? ¿Usted le gustaría morir y entrar en ese proceso de putrefacción y seguir así toda la vida? ¿No le anima a pensar que va a resucitar con un cuerpo diferente? Obviamente tenemos que morir, pero al morir hay una esperanza, seremos transformados. Y no será cualquier cuerpo, será un cuerpo como el de Cristo, como el de mi Señor, cuando resucitó. Chévere, ¿no? El Señor dice que cuando resucitó pasaba las paredes, ¿no? No aparecía por la puerta, aparecía por cualquier lado. Chévere, ¿sí o no? Uno quisiera, chévere tener ese poder. Es que ahorita no lo podemos tener porque somos malos, lo utilizaríamos para otra cosa. Estoy casi convencido. Algo que me agrada es que el Señor cuando resucitó, comió. ¿A cuánto les gusta comer? Alcen la mano. ¿A cuánto nos encanta comer mojarrita frita? Les voy abriendo el apetito para más tarde. ¿Sí? Y Pablo simplemente les dice, oiga, Corintios, sí va a haber resurrección, pero el cuerpo que tienen ahorita frescos no es el mismo cuerpo que van a tener. Ustedes van a tener un cuerpo diferente como el de Cristo. Amén. Si a usted no lo llena eso de ánimo, hermano, a usted no lo llena de ánimo nada. Perdóneme, así estén los problemas que esté. Segundo punto. Primer punto dijimos que vamos a ser transformados a un cuerpo diferente. Gloria a Dios. Vamos a ser transformados a un cuerpo glorificado. Vamos a leer versos 39 al 44. Dice que no todos los cuerpos son iguales. Hay cuerpos humanos, también los hay de animales terrestres, de aves y de peces. Verso 40. Asimismo hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero el esplendor de los cuerpos, esto es importante, celestes es uno y el de los cuerpos terrestres es otro. Uno es el esplendor del sol, otro el de la luna, otro el de las estrellas, yo agregaría otro el de las galaxias, como decía Miguel con esas últimas fotos que ha tomado ese telescopio, vemos aún más el brillo de todos esos, digámoslo así, seres, si se pudiera llamar así, celestes, y cada estrella dice que tiene su propio brillo. Así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción, esto es importante, resucita en incorrupción. Lo que se siembra en oprobio o deshonra, resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra en cuerpo natural, resucita en cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual.
Ahora Pablo cambia de analogía, ya no está hablando de la semilla y la siembra, ¿cierto? Ahora está hablando de que en este universo existen diferentes tipos de cuerpos, los cuales están diseñados por quién? Por Dios. No, eso no es que salió del Big Man, no, así de arepa, como dicen los paisas. No, esto fue diseñado por Dios y algo muy importante, están adaptados para vivir según el hábitat donde se mueven. ¿Sí? Por eso las aves tienen alas y los peces tienen branquias, muy bien. Y nosotros estamos adaptados para vivir acá y el sol está adaptado para dar ahí las vueltas en la galaxia como las tiene que dar en su punto y la Tierra en su punto y la Luna en su punto, ¿verdad? Y dice algo muy importante, los clasifica en terrestres y celestiales, pero argumenta que cada cuerpo tiene un brillo, tiene una gloria diferente. ¿Ustedes creen que tienen brillo ahora? ¿Sí? ¿Ustedes tienen gloria ahorita? ¿Tienen brillo? Claro, yo estoy convencido, tenemos brillo. Incluso aquellos que no es que crean, sino que realmente nosotros sí despedimos un aura. No es que eso sea, eso es científico, es verdad. Lo que yo no creo es que si por aquí le salió el aura roja, tiene enfermo aquí ese pedazo, esas vainas no los creo, pero sí despedimos un brillo. El problema es que cuando usted se muera, usted no va a despedir ningún brillo, porque el cadáver no despide ningún brillo. Y a ese brillo Dios le llama gloria. Y eso a mí me lleva a meditar. Oiga, chévere, esto quiere decir que cuando yo resucite, me van a distinguir ustedes. Me van a distinguir. Voy a ser reconocido, pero voy a tener una gloria mayor. ¿Cuántos quisieran tener una gloria mayor? La gloria o brillo de los creyentes va a cambiar cuando resuciten. Como les decía, un cadáver no tiene ningún brillo. Ya no pudimos oír al señor Darío Gómez cantando Nadie es eterno en el mundo, allá en el ataúd. Pasaban y era un cadáver, débil, como dice ahí, sin brillo. Qué triste, sobre todo cuando se muere sin Cristo, cuando se parte de este mundo, ¿verdad? Sin Cristo, porque entonces vas a tener una muerte eterna, no una resurrección el día de mañana, no una vida eterna junto al Señor. Y entonces no vas a tener esta gloria que aquí nos está prometiendo el Señor a los que hemos creído en Él. Ese cuerpo terrenal al morir se va a corromper, va a entrar en un proceso de ¿qué? De descomposición, de putrefacción. A ver, vayan, miren a cualquiera que muere a los 20 días, a ver cómo está. Ese nuevo cuerpo que el Señor nos dará, dice acá la palabra que será incorruptible, nada lo va a afectar, estará adaptado para vivir eternamente. Nuestros cuerpos dice que serán, dice aquí el verso 43, que van a ser enterrados en oprobio o en deshonra, es decir, sin brillo, sin gloria, pero resucitaremos con un cuerpo glorificado. Mire que Jesús lo dijo en Mateo 13:43, creo que está ahí. Qué chévere, ¿no? Lo dijo el Señor mismo. ¿Qué dijo? Entonces los justos, ¿cuántos justos hay acá? Resplandecerán, ¿como qué? Uy, así será su gloria, hermano. ¿No le alegra eso? Usted resplandecerá como el sol en el reino del Padre. Y aplauda, sí, hágalo. Hágalo y aplauda al Señor, que es el que nos va a producir ese brillo. Nuestro cuerpo va a ser sembrado en debilidad, como lo veíamos en cualquier cadáver. Nada puede hacer, está quieto ahí. Pero Dios nos promete que resucitará con poder. ¿Y sabe qué significa la palabra poder en el griego, que es dunamis? Mire lo que significa. Eso quiere decir que usted va a resucitar, hermano, poderoso, eficaz, fuerte, impetuoso, potente, milagroso. Matrix. Espectacular, ¿no? Y eso a mí también me hace meditar que vamos a hacer actividades. Porque ¿para qué un cuerpo con todo ese poder si no vamos a hacer nada? Yo no me puedo imaginar con una guitarra encima de una nube toda la eternidad cantando. Sería muy aburrido. No, vamos a trabajar. Y por eso es que el Señor nos está dando un cuerpo diferente, poderoso, como dice ahí, glorioso, adaptado para vivir en la eternidad y trabajar para el Señor.
Vamos a ser como esos niños hiperactivos, con unas ganas de hacer de todo y vamos a poder hacerlo sin cansarnos. Como esos chinos que a las 11 todavía siguen molestando. Ajá. Nuestro cuerpo será enterrado de manera natural, dice el verso 44, ¿sí? Pero resucitará con un cuerpo espiritual, con un cuerpo celestial. Y eso no significa que va a tener un cuerpo como un ángel, que es lo que algunos creen. No, será un cuerpo como el de Cristo. Y un cuerpo espiritual, ¿sabe qué tiene que ver y sabe qué es lo chévere de ese cuerpo espiritual? Es espiritual porque va a ser controlado, lleno del Espíritu Santo por la eternidad. ¿Quiere decir que usted nunca va a volver a sufrir con el tema del pecado? ¿Usted quiere no volver a sufrir con el tema del pecado? Es que es muy duro todos los días uno confesar lo mismo, ¿sí o no? Es muy duro. Controlar estos ojos, controlar estos pensamientos, controlar estas manos, es muy duro. Pero saber que voy a tener un cuerpo que va a estar lleno del Espíritu por la eternidad, me llena de gozo. Yo no sé usted. Por eso nuestro cuerpo no tendrá relación con el pecado. Tercer punto. Ya hemos visto que vamos a ser transformados en un cuerpo diferente, que seremos transformados a un cuerpo glorificado. Y tercero, vamos a ser transformados a un cuerpo celestial. Versos 45 al 50. Así está escrito, dice el apóstol Pablo. El primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente y el último Adán, o sea, Cristo, en espíritu que da vida. No vino primero lo espiritual, sino lo natural y después lo espiritual. El primer hombre era del polvo de la tierra, el segundo hombre venía del cielo. Como es aquel hombre terrenal, así son también los de la tierra. Y como es el celestial, así también son los del cielo. Así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del hombre celestial. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Otra vez cambia de analogía. Ya hablo de la siembra, ¿verdad? Ya hablo de diferentes tipos de cuerpos con su gloria diferente, con su brillo diferente. Y ahora cambia de analogía y cita a Adán y a Cristo. Adán como ese primer hombre, ese hombre terrenal que procede del polvo de la tierra. ¿De él qué heredamos? Bueno, ese cuerpo natural que poseemos, que poco a poco se va degradando. Yo me imagino que usted ya se mira al espejo y no es el mismo niño de 5 años, ¿sí o no? Ahora está más viejito. Ya empiezan a salir canas, empieza a salir pelo donde no debiera salir pelo y se cae donde debiera haber pelo. Y cita a Cristo como el segundo Adán, ¿sí? El cual vino, dice, del cielo y dice que es espiritual. Y tiene la capacidad de producir vida, porque Cristo, a todo aquel que cree en Él, le ha producido vida, y vida en abundancia. Amén, vida eterna, eso es lo que usted tiene en Cristo. Y aunque los creyentes en Cristo ahora poseemos este cuerpo terrenal que comete pecado, que sufre, ¿cuántos sufren? ¿Cuántos tienen pruebas en la vida duras, difíciles? ¿Cuántos han llorado? ¿Cuántos han estado enfermos? Ese es el cuerpo que tenemos, el que heredamos de Adán. ¿Sí? ¿Ustedes quieren seguir teniéndolo toda la eternidad? Pues yo no. Yo aspiro a tener el cuerpo celestial, el que Cristo ha prometido que me va a dar, porque creí en Él. Creí en lo que hizo en la cruz y porque creo que Él resucitó y que también un día me resucitará a mí. Amén. Y quiero tener eso, un cuerpo celestial, glorificado, sin ninguna relación con el pecado, con la muerte, con la enfermedad, con el sufrimiento. Y en el verso 50 concluye todo esto y dice que nunca este cuerpo corruptible, que nunca este cuerpo terrenal puede heredar lo celestial. O sea, usted no crea que va a entrar con este cuerpo allá. Usted va a ser transformado a un cuerpo celestial. Esto que es finito tiene que ser transformado a algo infinito. Esto que es terrenal tiene que ser transformado a algo celestial. Porque Dios quiere, igual como adapta todos los cuerpos, adaptarlo para vivir con Él eternamente. Cuarto punto, transformados ¿cuándo? Cuando Cristo regrese. Aunque los corintios no le preguntaron esto a Pablo, Pablo dice, no solamente les voy a decir con qué cuerpo va a resucitar y cómo va a resucitar, sino le voy a decir cuándo.
Versos 51 al 52. Fíjense bien, dicen el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. En el original dice en un átomos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados. A los cristianos se nos ha revelado un misterio que no fue revelado en el Antiguo Testamento, sino que es revelado en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Y es que un día el Señor vendrá, ¿usted lo cree? Él lo prometió. Y dice que ese día los que estemos vivos vamos a ser transformados. Que los que estén muertos van a resucitar incorruptibles con un cuerpo celestial glorioso. Y los que estemos vivos mientras vamos al encuentro con el Señor, seremos transformados al cuerpo con el que Cristo un día resucitó. ¿Este texto a cuál se les parece? A Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Leámoslo, lo voy a leer, tranquilo, pueden solamente escucharme. Del 13 al 18 dice: tampoco queremos, hermanos, y estaba Pablo hablando con los colosenses que también tenían la misma preocupación. Ay, ¿y qué va a pasar con los que se murieron? Y él les dice: hermanos, tranquilos, no quiero que ignoren acerca de los que se mueren, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios a Jesús con los que murieron en Él. Importante, para los que murieron en Cristo. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivamos en ese momento, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que murieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por la eternidad con el Señor. Por tanto dice: aliéntense los unos a los otros, no se pongan tristes. Si se mueren, frescos, van a resucitar. ¿Lo creen? Y esa trompeta final, me gusta en su contexto, no tiene nada que ver para mí con las trompetas de Apocalipsis. Porque las trompetas de Apocalipsis, ¿quiénes las tocaban? Los ángeles, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que dice acá? Que el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel, no está diciendo que es un arcángel, sino con voz de arcángel, con ese mismo poder, el Señor mismo con trompeta de Dios va a descender del cielo y va a tocar la trompeta, y los muertos resucitarán y nosotros seremos transformados. Eso es algo muy importante aquí de aclarar. Yo sé que es un paréntesis, pero que es importante. La trompeta final, para los que estudian un poco en el Imperio Romano, que es cuando se escribe esto, habían 3 trompetas. Una que decía: alístesen, prepárense, marchen. Esa era la trompeta final. Ustedes en este momento y yo debemos estar alistándonos, preparándonos. ¿Para qué? Para nuestro encuentro con Cristo, porque un día Él mismo va a tocar la trompeta y vamos a marchar a nuestro encuentro con Él. ¿No le llena eso de alegría y de ánimo? Amén. Quinto, transformados para vencer la muerte. Este sí me gusta. Transformados para vencer la muerte. ¿Cuántos quieren vencer la muerte? Versos 53 al 57. Dice: porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible, y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. ¿Dónde está escrito? Esta primera parte está escrita en Isaías 25. Dice: la muerte ha sido devorada por la victoria. Y en el verso 55, eso está escrito en Oseas capítulo 14, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Pablo en este trabalenguas? ¿No le sonó trabalenguas? Bueno, así escribía Pablo. El mismo apóstol Pedro decía que le costaba trabajo entender a Pablo, ¿cierto? Allá en su epístola. Aclaro que el poder de la muerte, ¿cuándo fue derrotado? En la cruz. Cristo lo derrotó, y cuando resucitó, derrotó a la muerte, derrotó el poder que tenía.
Pero la muerte sigue cumpliendo su propósito hoy día. ¿Sí? ¿Cuántos se murieron de COVID? ¿Cuántos mueren todos los días? ¿Mm? Sin embargo, dice que en ese átomo, en ese momento, en ese instante en que nuestro cuerpo mortal se vista de inmortalidad, se va a cumplir lo dicho ahí en Isaías 25, ahí en Oseas 13. Esas profecías van a ser cumplidas. Ese último enemigo que dice en el verso 26 de 1 Corintios 15, que es la muerte, va a ser derrotado definitivamente. Y es que la muerte sin duda es un enemigo, ¿verdad? ¿O ustedes lo consideran que no? ¿A ustedes le produce temor la muerte? ¿Les ha causado dolor la muerte? Yo creo genuinamente en personas que dicen yo no temo la muerte, pero sé que muchos también lo dicen por orgullo. Y apenas llega, que ya está enfermo, ay sí, ya está orando como un loco para que no me muera. ¿Sí? ¿Sí? Pero la muerte sin duda es un enemigo tremendo, causa mucho dolor. ¿A cuántos se les ha muerto un ser querido, al ser humano? Y fue chévere. Fue chévere a la hora que los llamaron y dijeron acaba de morir tu abuelita o tu padre o tu mejor amigo. Esta mañana leía en Facebook, sí, una publicación de un hombre muy conocido en el mundo cristiano que lloraba la muerte de un amigo. A pesar de que al final él decía, y yo sé que un día me voy a ver contigo otra vez, amigo. A los que nos gusta la música cristiana, por ahí en los años 2000 oíamos al grupo Rescate, ¿recuerdan? ¿Sí? Y Ulises, su cantante, murió de cáncer de colon ayer. ¿Mm? Y veía el dolor de ese hombre y me parecía genuino, cómo lloraba por su amigo que había muerto. Y es que es verdad, es un enemigo bien malo la muerte. ¿Sí? ¿A quién le gustan las películas de acción? A mí me encantan las películas de acción. Siempre en una película de acción hay uno que es bien malo, ¿sí o no? O un grupo de malos y uno que está esperando al final de la película al malo. ¿No? Uno está para que lo venzan. Lo echan allá a la cárcel, que haga, y cuando lo vencen uno dice, el héroe, ¿no? El héroe de la película lo vence y uno, bien, bien, por fin agarraron a ese malo, por fin lo calmaron. Pues yo no me imagino ese día, hermano, en que este cuerpo tuyo y mío se vista de inmortalidad y yo vea la muerte vencida ahí y le pueda decir, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Estás vencida, gloria a Dios. ¿A usted no lo anima eso a servir mejor a Cristo? ¿Saber que va a resucitar? Si ese aplauso es para el Señor, déselo fuerte, porque es Él el que nos va a transformar, es Él. Lo triste es que el verso 56 dice algo, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. ¿Sabe qué? Esta promesa es para aquel que ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, que se ha arrepentido de su vida pecaminosa, de sus pecados, y ha dicho, Señor, necesito que me salves, necesito hacerte el Señor de mi vida y que transformes mi vida desde ya. Es para ellos esta promesa, ¿sí? Para los que confiamos que Cristo resucitó y venció la muerte y el pecado y estaremos con Él eternamente. Pero hay una mala noticia para el no creyente. La muerte le va a hacer daño, porque el pecado es el aguijón de la muerte. Y el pecado te está diciendo, eres pecador. Y la ley no te va a salvar. Ahí dice que el poder del pecado es la ley. La ley no te va a salvar. La ley, ¿sabe qué te va a decir? Eres pecador. Y como eres pecador y no logras lo que Cristo te está pidiendo, lo que Dios te está pidiendo, porque por tus propios medios nunca lo vas a hacer, por muy buena gente que seas, lo que te está diciendo el Señor es, si no pones tu confianza en Dios, si no tienes tu confianza en Cristo y en su obra en la cruz, la muerte te acompañará eternamente. O sea que esta promesa es para los que hemos aceptado al Señor. Y hermanos, si hoy usted no lo ha aceptado, hoy es el día que ponga de rodillas su cuerpo y le diga, Señor, perdóname, entra en mi vida y transfórmame, quiero estar contigo eternamente, creo en ti. Hoy es el día, hermano. No permita que mañana de pronto pase algo y no alcance a decirlo. Sin embargo, el verso 57 dice, pero gracias a Dios que nos da la victoria. ¿A quiénes? A los que hemos creído en Él. ¿Por medio de quién? De Jesucristo nuestro Señor.
Qué bonito, ¿no? Somos más que vencedores en Cristo. Concluimos con el verso 58, que es precioso y que lastimosamente ha sido muy mal interpretado, ¿no? El verso 58 dice: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténgase firmes y constantes o inconmovibles, creciendo, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué no es en vano? Vamos a mirar. El verso 58, como les digo, ha sido un pasaje muy mal interpretado, ¿no? Diciendo que su trabajo no es en vano porque el Señor le va a dar plata, porque el Señor le va a dar beca, porque le va a dar colegio, porque le va a dar carro. No, nada que ver. Estamos hablando de resurrección. En su contexto nos está diciendo: hermanos, permanezcan firmes. ¿Qué es estar firme? Es decir, sin vacilar en nuestra fe, sin echarse otra vez para atrás, a hundirse otra vez en el fango del mundo. ¿Sí? A desviarse detrás de falsas doctrinas, que las cuales abundan en este mundo, ¿cierto? A desviarse detrás del amor al dinero, sino a permanecer firme en la fe, ¿sí? Se nos pide ser constantes, es decir, que sigamos adelante sin desmayar, ¿sí? Sin retroceder, cumpliendo el propósito que Dios le dio a cada uno de ustedes, para llegar a esa meta, al supremo llamamiento. Creciendo siempre en la obra del Señor. O sea que si usted está sirviendo al Señor, sírvale más y sírvale más y sírvale más, porque su trabajo en el Señor no es en vano. Usted un día va a resucitar y usted un día va a tener el mismo cuerpo del Señor transformado a su imagen. Si a usted no lo anima eso, a trabajar para el Señor, no lo anima nada. A usted no lo va a animar estar bien de salud. No lo va a animar tener mucha plata para servir a Cristo, pero saber que un día va a resucitar, eso nos debe animar. Amén. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has prometido que un día regresarás, Señor, por nosotros. Gracias, Señor, porque estaremos eternamente contigo. Gracias, Señor, porque tú vas a transformar este cuerpo a un cuerpo como el tuyo, lleno de poder, Señor, lleno de gloria, diferente, para servirte eternamente, Señor. Gracias, Señor, realmente creemos en ti, creemos en tu resurrección, creemos que un día nos encontraremos en el cielo todos para tener mucha mejor comunión y una gloria mayor como tú nos la prometes. Te pedimos, Señor, y te rogamos por cada familiar, por cada amigo que no han entendido esto y que el día de mañana, si murieran, se perderán eternamente, Señor. Abre nuestra boca, Señor, ahora con mucha más ganas, sabiendo que nuestro trabajo en ti no es en vano, para sacar almas del infierno. Ayúdanos, Señor, a rescatar y quitarle almas al diablo. Te damos la honra y te damos la gloria a ti por tu palabra, Señor, en tu nombre. Amén.